Mi hijo no quiere saber nada más de mí. Dice que me odia por haber pagado la universidad de mi hijastro y no la suya. Y la última vez que lo vi, me lo gritó con rabia, justo antes de bajar las escaleras con su maleta a cuestas. No te atrevas a seguirme, fueron sus últimas palabras antes de irse. No se molestó en cerrar la puerta con fuerza. Ni siquiera se despidió. Simplemente se fue. Como si yo no significara nada, como si jamás hubiera sido su madre. Y ahí me quedé yo, en pijama, temblando en medio del pasillo, sintiendo un vacío en el pecho que no sé ni cómo describir. No estoy segura de por qué me pongo a escribir todo esto. Quizás porque ya no tengo a nadie más a quien contárselo. O tal vez porque no quiero morirme sin que al menos alguien escuche mi versión. Tal vez, en el fondo, solo quiero que alguien, aunque sea una voz desconocida, me diga que no soy el monstruo que todos creen que soy. Todo comenzó unos años atrás, cuando conocí al que fue mi segundo esposo. Yo tenía 36 en ese entonces, venía saliendo de un divorcio que me dejó hecha polvo, criando sola a mi hijo, que tenía unos 17 años en ese momento. Era un adolescente difícil, lleno de rabietas y silencios largos, pero también era mi motor. La única razón por la que me levantaba cada mañana. Su padre se había ido cuando era un niño, y desde entonces todo en mi vida giró en torno a él. Cada decisión que tomé, la tomé pensando en su bienestar. Mi segundo esposo, bueno, ahora también es mi ex, también tenía un hijo. 1 año mayor que el mío. Nos conocimos de forma casual, nada planeado. Y al principio pensé que quizá el destino me estaba dando otra oportunidad. Él también venía de una separación. Tenía un hijo problemático, como yo. Y eso me hizo creer que nos entenderíamos, que sabríamos cómo ayudarnos mutuamente, porque los dos veníamos con cicatrices similares. Desde el primer día traté de que los chicos se sintieran como hermanos. Organizaba cenas donde los sentaba juntos, les compraba ropa parecida, planeaba salidas en familia como si eso fuera suficiente para crear un lazo. Pero no funcionó. Mi hijo no lo soportaba. Mi hijastro no podía verme. Y entre ellos dos había un odio que parecía crecer cada día más. El hijo de mi esposo era rebelde, grosero, impredecible. Y su padre siempre le encontraba excusas. Es la edad, decía. Está pasando por una etapa difícil. Yo intentaba poner límites, pero él me respondía con gritos, insultos, y luego, a veces, lloraba y pedía perdón. Y yo lo perdonaba. Porque quería creer que si le mostraba amor, las cosas mejorarían. Pensaba que el amor, de verdad, podía sanar todo. Pero el amor no basta. Eso lo aprendí de la peor manera. El principio del desastre llegó con una petición. Mi esposo me pidió usar parte del fondo universitario que yo había estado guardando para mi hijo. Quería usarlo para cubrir la matrícula de su propio hijo. Mi reacción inicial fue un no rotundo. Ese fondo era intocable. Lo había comenzado a ahorrar desde que mi hijo tenía 8 años. Años de sacrificios, trabajos extras, privaciones, vacaciones que nunca tomamos, cosas que nunca me compré. Todo para asegurarle a mi hijo un futuro. Ese dinero era su boleto de salida. Su oportunidad. Su promesa. Pero mi esposo siguió insistiendo. Me dijo que su hijo estaba al borde del abismo, que si no encontraba algo que le diera estructura, terminaría mal, muy mal. Me prometió que solo tomaríamos una pequeña parte, que lo repondría antes de que mi hijo lo necesitara. Me recordó que ahora éramos una familia y que no debíamos hacer diferencias entre los hijos. Y yo, por no pelear, por querer creer que todavía había algo que salvar en esa casa, cedí. Es solo una parte, me repetía a mí misma. Solo esta vez. Pensé que yo era lo suficientemente fuerte para soportarlo todo. Que mi hijo lo entendería. Que, de alguna forma, nadie saldría herido. El hijo de mi esposo sí entró a la universidad. Pero no tardó mucho en empezar a faltar. Y en unos meses ya se hablaba de que iba a dejarlo todo. Pero eso no fue lo que me rompió. Lo verdaderamente devastador pasó 1 año después. Mi hijo vino a mí con los ojos brillando, lleno de ilusión.
Traía unos folletos en la mano y me dijo, «Mamá, ¿cuándo puedo usar el fondo?» Me aceptaron. Fingí una sonrisa. Le dije que claro, que ese fondo era para eso. Que estaba orgullosa. Que era su momento. Pero cuando revisé la cuenta, el hueco estaba ahí. Un vacío que gritaba mi traición. Fui a hablar con mi esposo. Le pedí el dinero de vuelta. Me dijo que no lo había logrado reunir, que no tenía cómo hacerlo. Y remató con un comentario que todavía me arde, ¿para qué quiere ir a la universidad? ¿Puede trabajar? Y ahí supe que había cometido un error que no se podía remendar. No con palabras. No con promesas. Ni siquiera con todas las lágrimas que no podía dejar de derramar cada vez que intentaba explicarle a mi hijo lo que había hecho. No pasó mucho tiempo después de que mi hijo se fuera cuando sonó el teléfono. Era su padre biológico. Pero no llamaba para saber cómo estaba ni para ofrecerme una palabra de apoyo. Solo quería gritarme. Me dijo que nuestro hijo se había puesto en contacto con él. Que le había contado todo sobre el fondo universitario. Me preguntó cómo había sido capaz de hacer algo así. Me dijo que no contara más con su ayuda económica. Y luego colgó, sin esperar respuesta. Así, sin más. Ese dinero no era cualquier cosa. No solo cubría lo básico, también ayudaba con los gastos del hijastro. Su terapia, los libros, su celular, todo. Porque, claro, él seguía viviendo con nosotros. Seguía fallando en todo lo que se proponía, pero aún así exigía como si se lo mereciera todo sin dar nada a cambio. Cuando le conté a mi esposo que ya no recibiríamos la manutención, me soltó, sin pensarlo 2 veces. Entonces trabaja más horas. Como si nada. Como si no estuviera ya completamente agotada, como si no me estuviera desmoronando por dentro. Tu hijo no puede quedarse sin lo que necesita, agregó, como si eso justificara todo lo que estábamos haciendo. Y lo hice. Acepté turnos extras. Dejé de ir al médico aunque me sintiera mal. Dormía mal, comía peor. Me convertí en un fantasma que solo servía para pagar cuentas y aguantar demandas. Sin amor, sin consuelo, sin una palabra amable. Mi hijastro no ayudaba en nada. No pasaba los cursos, perdía los trabajos que conseguía y encima mentía. Me hablaba mal y cuando necesitaba algo, lo exigía con la seguridad de que yo se lo daría. Y lo hacía. Le daba todo. No por cariño. Por miedo. Por inercia. Por esa maldita culpa que no me dejaba respirar. A veces me escondía en el baño y lloraba bajito para que nadie me oyera. A veces me imaginaba que mi hijo volvería. Que aparecería en la puerta y me diría, sé que la cagaste, pero igual te necesito. Pero eso nunca pasó. Mi hijo no quiere saber nada más de mí. Dice que me odia por haber pagado la universidad de mi hijastro y no la suya. Y la última vez que lo vi, me lo gritó con rabia, justo antes de bajar las escaleras con su maleta a cuestas. No te atrevas a seguirme, fueron sus últimas palabras antes de irse. No se molestó en cerrar la puerta con fuerza. Ni siquiera se despidió. Simplemente se fue. Como si yo no significara nada, como si jamás hubiera sido su madre. Y ahí me quedé yo, en pijama, temblando en medio del pasillo, sintiendo un vacío en el pecho que no sé ni cómo describir. No estoy segura de por qué me pongo a escribir todo esto. Quizás porque ya no tengo a nadie más a quien contárselo. O tal vez porque no quiero morirme sin que al menos alguien escuche mi versión. Tal vez, en el fondo, solo quiero que alguien, aunque sea una voz desconocida, me diga que no soy el monstruo que todos creen que soy. Todo comenzó unos años atrás, cuando conocí al que fue mi segundo esposo. Yo tenía 36 en ese entonces, venía saliendo de un divorcio que me dejó hecha polvo, criando sola a mi hijo, que tenía unos 17 años en ese momento. Era un adolescente difícil, lleno de rabietas y silencios largos, pero también era mi motor. La única razón por la que me levantaba cada mañana. Su padre se había ido cuando era un niño, y desde entonces todo en mi vida giró en torno a él. Cada decisión que tomé, la tomé pensando en su bienestar. Mi segundo esposo, bueno, ahora también es mi ex,
también tenía un hijo. Un año mayor que el mío. Nos conocimos de forma casual, nada planeado. Y al principio pensé que quizá el destino me estaba dando otra oportunidad. Él también venía de una separación. Tenía un hijo problemático, como yo. Y eso me hizo creer que nos entenderíamos, que sabríamos cómo ayudarnos mutuamente, porque los dos veníamos con cicatrices similares. Desde el primer día traté de que los chicos se sintieran como hermanos. Organizaba cenas donde los sentaba juntos, les compraba ropa parecida, planeaba salidas en familia como si eso fuera suficiente para crear un lazo. Pero no funcionó. Mi hijo no lo soportaba. Mi hijastro no podía verme. Y entre ellos dos había un odio que parecía crecer cada día más. El hijo de mi esposo era rebelde, grosero, impredecible. Y su padre siempre le encontraba excusas. Es la edad, decía. Está pasando por una etapa difícil. Yo intentaba poner límites, pero él me respondía con gritos, insultos, y luego, a veces, lloraba y pedía perdón. Y yo lo perdonaba. Porque quería creer que si le mostraba amor, las cosas mejorarían. Pensaba que el amor, de verdad, podía sanar todo. Pero el amor no basta. Eso lo aprendí de la peor manera. El principio del desastre llegó con una petición. Mi esposo me pidió usar parte del fondo universitario que yo había estado guardando para mi hijo. Quería usarlo para cubrir la matrícula de su propio hijo. Mi reacción inicial fue un no rotundo. Ese fondo era intocable. Lo había comenzado a ahorrar desde que mi hijo tenía 8 años. Años de sacrificios, trabajos extras, privaciones, vacaciones que nunca tomamos, cosas que nunca me compré. Todo para asegurarle a mi hijo un futuro. Ese dinero era su boleto de salida. Su oportunidad. Su promesa. Pero mi esposo siguió insistiendo. Me dijo que su hijo estaba al borde del abismo, que si no encontraba algo que le diera estructura, terminaría mal, muy mal. Me prometió que solo tomaríamos una pequeña parte, que lo repondría antes de que mi hijo lo necesitara. Me recordó que ahora éramos una familia y que no debíamos hacer diferencias entre los hijos. Y yo, por no pelear, por querer creer que todavía había algo que salvar en esa casa, cedí. Es solo una parte, me repetía a mí misma. Solo esta vez. Pensé que yo era lo suficientemente fuerte para soportarlo todo. Que mi hijo lo entendería. Que, de alguna forma, nadie saldría herido. El hijo de mi esposo sí entró a la universidad. Pero no tardó mucho en empezar a faltar. Y en unos meses ya se hablaba de que iba a dejarlo todo. Pero eso no fue lo que me rompió. Lo verdaderamente devastador pasó un año después. Mi hijo vino a mí con los ojos brillando, lleno de ilusión. Traía unos folletos en la mano y me dijo, «Mamá, ¿cuándo puedo usar el fondo?» Me aceptaron. Fingí una sonrisa. Le dije que claro, que ese fondo era para eso. Que estaba orgullosa. Que era su momento. Pero cuando revisé la cuenta, el hueco estaba ahí. Un vacío que gritaba mi traición. Fui a hablar con mi esposo. Le pedí el dinero de vuelta. Me dijo que no lo había logrado reunir, que no tenía cómo hacerlo. Y remató con un comentario que todavía me arde, ¿para qué quiere ir a la universidad? ¿Puede trabajar? Y ahí supe que había cometido un error que no se podía remendar. No con palabras. No con promesas. Ni siquiera con todas las lágrimas que no podía dejar de derramar cada vez que intentaba explicarle a mi hijo lo que había hecho. No pasó mucho tiempo después de que mi hijo se fuera cuando sonó el teléfono. Era su padre biológico. Pero no llamaba para saber cómo estaba ni para ofrecerme una palabra de apoyo. Solo quería gritarme. Me dijo que nuestro hijo se había puesto en contacto con él. Que le había contado todo sobre el fondo universitario. Me preguntó cómo había sido capaz de hacer algo así. Me dijo que no contara más con su ayuda económica. Y luego colgó, sin esperar respuesta. Así, sin más. Ese dinero no era cualquier cosa. No solo cubría lo básico, también ayudaba con los gastos del hijastro. Su terapia, los libros, su celular, todo.
Porque, claro, él seguía viviendo con nosotros. Seguía fallando en todo lo que se proponía, pero aún así exigía como si se lo mereciera todo sin dar nada a cambio. Cuando le conté a mi esposo que ya no recibiríamos la manutención, me soltó, sin pensarlo 2 veces. Entonces trabaja más horas. Como si nada. Como si no estuviera ya completamente agotada, como si no me estuviera desmoronando por dentro. Tu hijo no puede quedarse sin lo que necesita, agregó, como si eso justificara todo lo que estábamos haciendo. Y lo hice. Acepté turnos extras. Dejé de ir al médico aunque me sintiera mal. Dormía mal, comía peor. Me convertí en un fantasma que solo servía para pagar cuentas y aguantar demandas. Sin amor, sin consuelo, sin una palabra amable. Mi hijastro no ayudaba en nada. No pasaba los cursos, perdía los trabajos que conseguía y encima mentía. Me hablaba mal y cuando necesitaba algo, lo exigía con la seguridad de que yo se lo daría. Y lo hacía. Le daba todo. No por cariño. Por miedo. Por inercia. Por esa maldita culpa que no me dejaba respirar. A veces me escondía en el baño y lloraba bajito para que nadie me oyera. A veces me imaginaba que mi hijo volvería. Que aparecería en la puerta y me diría, sé que la cagaste, pero igual te necesito. Pero eso nunca pasó. Le mandaba mensajes largos, de esos que uno revisa 1000 veces antes de apretar enviar. Le escribía en su cumpleaños, le mandaba correos. Nada. Ni un solo emoji. Ni un no quiero hablar contigo. Solo ese silencio que dolía más que cualquier insulto. Mientras tanto, mi esposo vivía como si todo estuviera en orden. Su hijo andaba por la casa como si fuera dueño de todo. Y yo me sentía como una intrusa que pagaba su estadía con lo poco de afecto que aún le quedaba. Una tarde, mientras revisaba las cuentas y veía que ni para el gas alcanzaba, mi esposo dijo algo que me dejó helada. Tu hijo debería ayudarnos. Lo miré sin entender. Y él insistió, también es parte de esta familia. Su hermano necesita ayuda. Que colabore. Tuve que morderme la lengua para no gritarle. ¿Mi hijo? ¿El mismo a quien le quitamos su oportunidad de estudiar? ¿El que se fue porque lo traicionamos? ¿Ahora tenía que ayudar? Pero, por increíble que parezca, una parte de mí quiso creerlo. Quise pensar que si le explicábamos todo, si le mostrábamos el desastre, si le hablábamos desde el dolor, él podría entender. Podría, quizás, perdonarme. Así que empecé a buscarlo. Como una loca. Llamé a viejos conocidos. Rastreé redes sociales. Pregunté en la universidad. Me tomó semanas, pero al final di con su dirección. Fui hasta allá. Toqué la puerta con el corazón latiéndome en la garganta. Cuando abrió, no sé si lo que más me dolió fue lo mucho que lo extrañaba o ver la frialdad en sus ojos. Esa mirada dura, distante. Como si yo fuera una desconocida. No quiero hablar contigo, me dijo, sin un gesto. Le rogué. Le pedí solo 5 minutos. Le recordé que yo era su madre. Por favor. Al final, me dejó pasar. Nos sentamos, uno frente al otro, en una sala que no sentía nuestra. Éramos como 2 extraños. Y entonces, cometí el peor error posible. Le dije que su hermanastro tenía deudas. Que necesitábamos ayuda. Se hizo un silencio incómodo. Me miró como si acabara de hablarle en otro idioma. ¿Me estás pidiendo dinero?, preguntó, con incredulidad. No es eso, es solo que, si pudieras ayudar con algo. Algo simbólico, para salir del paso. Se levantó de golpe. ¿Viniste a pedirme plata para él, después de lo que hiciste conmigo? ¿Después de robarme mi futuro para dárselo a él? Intenté explicarme. No fue así. Fue una decisión horrible, sí. Pero hecha con buenas intenciones. Así que tú decidiste quién valía la pena, me interrumpió. ¿Tú decidiste por todos? No eres mi madre. Eres una extraña que me dio la vida. Y me echó. Salí tambaleando.
Me quedé sentada en la acera frente a su casa, llorando como una niña perdida. Así me sentí, como una nena que no sabe volver a casa sola. Con la cara hinchada de tanto llorar y las manos temblorosas. Totalmente sola, frente a los ojos de mi hijo. Sola en su mirada. Sola en su rechazo. Volví a casa como una sombra. Mi esposo me preguntó cómo me había ido. Le conté todo. Palabra por palabra. Cada grito. Cada mirada que me partió en dos. ¿Y saben qué hizo? Se enojó. Ese mocoso es un malagradecido, gritó. Tuvo todo y ahora no quiere ayudar a su familia. No es su familia, le dije, con la voz hecha trizas. No después de lo que le hicimos. Pero no escuchó. Nunca escuchaba. Dijo que él mismo iría a hablar con él. Que le pondría los puntos claros. Que le haría entender que todos debían cargar con las consecuencias. Le supliqué que no lo hiciera. Le dije que iba a empeorar todo. Que no podíamos presionar más a mi hijo. Que ya habíamos perdido suficiente. No me hizo caso. Días después, se fue sin decirme nada. Horas más tarde, mi teléfono sonó. Número desconocido. «Usted es la esposa de...», dijo una voz seria. Sí. ¿Qué pasó? Lo hemos detenido por alteración del orden y acoso. Su hijo mayor llamó a la policía luego de un incidente en su domicilio. No recuerdo bien qué respondí. Tal vez ni dije nada. Solo sé que sentí como si alguien me arrancara el corazón con una cuchara. Todo estaba colapsando. Y yo apenas lograba mantenerme en pie. Fui a casa. Fui directo a donde guardaba un sobre de emergencia. Siempre lo tenía listo, por si las cosas se ponían feas. Abrí la caja. Vacía. Como yo. Revisé cajones, bolsos viejos, abrigos. Nada. Y lo supe. No necesitaba pruebas. No necesitaba que nadie me lo confirmara. Mi hijastro se lo había llevado. Ya lo había hecho antes, robando pequeñas cosas. Un billete, un frasco de perfume, un pendiente. Siempre lo negaba. Siempre lo justificábamos. Pero esta vez fue distinto. Fue deliberado. Fue cruel. Cuando mi esposo regresó de la comisaría, liberado con una simple advertencia, le conté. Se llevaron el dinero, le dije. Todo. No quedó ni un centavo. Él apenas se encogió de hombros. Si lo tomó, es porque lo necesitaba. No llores por un poco de plata. Un poco de plata. Era todo lo que tenía. Todo lo que me hacía sentir que, a pesar de todo, podía seguir de pie. Asentí, sin decir más. Fui al cuarto. Me encerré. Llamé a mi hermana para pedirle un préstamo. Le mentí. Le dije que era por una emergencia médica. No pude contarle lo bajo que había caído. Pero todavía no había tocado fondo. Una semana después, mi hijo publicó su historia en redes. Con nombres. Con fechas. Con toda la rabia acumulada. Contó todo. Desde el fondo universitario hasta el arresto de su padrastro. Desde mi silencio hasta la forma en que, según él, siempre puse al hijo de otro por encima de él. La publicación de mi hijo explotó en redes. No fue algo que se quedara solo entre conocidos o en el vecindario. No. Se volvió viral de verdad. Personas que no sabían ni quién era empezaron a insultarme. Me señalaban en la calle. Una señora, empujando un cochecito de bebé, me gritó monstruo al pasar. Un tipo me lanzó un pan desde la ventana de su auto mientras yo caminaba. En el supermercado, escuché a dos empleadas hablar bajito, pero lo suficiente para que yo las oyera. Esa es la que le robó el futuro a su hijo. Me empezaron a llegar mensajes anónimos. Fotos editadas para burlarse. Algunos me deseaban la muerte. Y un día, simplemente no pude más. Esa mañana estaba tratando de prepararme un café, como si eso pudiera sostenerme un rato más, cuando de pronto todo se nubló. Me caí.
Me golpeé la cabeza contra la esquina del mesón. Y todo se volvió oscuro. Desperté en el hospital, con un collarín y un vendaje en la frente. Una enfermera me explicó que tuve un colapso nervioso, agravado por el estrés y la deshidratación. Estaba sentada en esa camilla helada, con las luces blancas parpadeando encima mío, sintiéndome más sola que nunca, cuando lo vi. Mi hijo. De pie, al lado de la cortina. Sin decir nada. Con esa expresión dura, contenida. No te voy a mentir, mamá. Te odio, de cierta forma, dijo, sin mirarme directamente. Pero no tanto como para dejarte morir sola. Se quedó conmigo 1 hora. No me tocó. No me abrazó. No intentó suavizar nada. Solo estuvo ahí. Y antes de irse, se detuvo en la puerta. Recupérate. Y deja a ese imbécil con el que estás casada. Fue en ese momento cuando todo se volvió claro. Me di cuenta. Me habían usado. Todos. Mi esposo. Su hijo. Tal vez hasta yo misma me usé, para sentirme útil. Solo mi hijo me veía con cierta honestidad. No como una buena madre, ni como alguien digna de perdón. Pero al menos como alguien que merecía seguir viva. Sobrevivir se volvió mi única meta. No vivir. No sanar. Solo, seguir respirando. Cuando me dieron el alta, volví a la casa como si fuera una extraña entrando a un lugar desconocido. Todavía tenía la marca del suero en el brazo, el vendaje aún fresco. Nadie me esperaba. No había ni una nota. Ni un mensaje. Nada. Mi esposo estaba tirado en el sofá, viendo televisión como si yo no existiera. ¿Por qué no fuiste al hospital?, le pregunté desde la entrada, sin quitarme el abrigo ni la bata. No tenía tiempo, contestó, sin quitar la vista del celular. No tenía tiempo. Después de todo lo que pasé. Después de cargar con su hijo, con su caos, con sus promesas rotas. Después de sacrificar el amor de mi hijo para mantener a flote una familia que solo existía en mi cabeza, él no tenía tiempo. Y ahí fue. Ahí fue cuando algo se rompió adentro. Algo que no ha vuelto a repararse, ni creo que lo haga. Quiero que te vayas, dije. Suave, pero con la voz firme como nunca antes.